Argüelles del Grupo Municipal Popular, que han justificado debidamente su ausencia. Por tanto, no habiendo más ninguna que justificar, procedemos al inicio de la sesión plenaria. Gracias, señor alcalde. Buenas tardes. El punto primero y único es la reversión al patrimonio municipal de bienes cedidos a Idelpa S.L. de 7 manzanas del antiguo recinto ferial. El alcalde propone la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, entender resuelta la cesión gratuita a Idelpa S.L. para la construcción de viviendas de protección oficial por acuerdo plenario de fecha 11 de septiembre de 2008, debido al incumplimiento de las condiciones fijadas en la mencionada cesión de los terrenos conocidos como 7 manzanas en zona conocida como antiguo recinto ferial, que en consonancia con la inscripción en el registro de la propiedad número 2 de Utrera, se trata de las siguientes fincas. Fincas número 31.674, 31.678, 31.680, 31.682, 31.684, 31.686 y 31.688. La superficie total de las 7 manzanas es de 28.397,73 metros. Segundo, como consecuencia del incumplimiento referido, las 7 fincas detalladas anteriormente revierten al patrimonio de la entidad local de Los Palacios y Villafranca con todas sus pertenencias y accesiones. La valoración total de los bienes revertidos asciende, según informe del señor arquitecto municipal de fecha 29 de octubre de 2018, a 10.566.831 euros con 20 céntimos. Igualmente, de conformidad con el artículo 52 del Revela, este acuerdo se deberá poner en conocimiento de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Tercero, notifíquese del presente acuerdo a la entidad cesionaria Idelpa S.L., en la persona de su representante legal, el administrador concursal don Juan Carlos Alférez Domínguez, y a las entidades que constan como titulares de algún derecho o carga sobre las citadas fincas en el registro de la propiedad de Utrera número 2 y pudieran resultar afectados por el resultado del expediente de reversión. La entidad mercantil Alcali Europe III, 3, la Tesorería de la Seguridad Social y la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Córdoba, Cajasur. E interésese del registro de la propiedad que resulte ser competente para la práctica de los asientos necesarios para volver a inscribir a nombre del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca los inmuebles cuya reversión se ha acordado. Bien, muchas gracias. En este punto asumirá la portavocía del Grupo Izquierda y Progreso Izquierda Unida esta alcaldía. Traemos hoy a pleno un acuerdo histórico: revertir al patrimonio municipal unos terrenos que eran del pueblo de Los Palacios y Villafranca, terrenos que fueron cedidos gratuitamente por el Ayuntamiento a la empresa pública Idelpa, que es la que aparece como titular de los mismos en el registro. Aquella cesión fue aprobada por el Gobierno municipal del Partido Socialista allá por el año 2008, al igual que otras cesiones y ventas de terreno con las que fueron dejando sin patrimonio a los palaciegos y palaciegas. En concreto, estamos hablando de 28.360 metros cuadrados de los terrenos del antiguo recinto ferial, divididos en 7 manzanas y que fueron cedidos para construir viviendas de protección oficial. Terrenos que hoy, según el informe de 28 de octubre del arquitecto municipal, están valorados en 10,5 millones de euros. Aquella cesión aprobada en el Pleno y a la que nos opusimos entonces todos los grupos que formamos parte de la oposición, se hizo con una condición que establece la ley precisamente para defender el interés general. Y es que si dentro de un plazo de 5 años desde que se hizo la cesión no se construían y terminaban aquellas viviendas de protección oficial, existe una condición resolutoria expresa en virtud de la cual esos terrenos revierten de manera automática al ayuntamiento, además de manera gratuita y con todas sus pertenencias y accesiones. Como es lógico, para que se produzca esa reversión de terrenos al patrimonio municipal hay que iniciar el correspondiente procedimiento administrativo, con todas las garantías jurídicas y que culmina con la aprobación por el Pleno de la reversión de los citados terrenos y que pasarían a inscribirse, por tanto, en el registro de la propiedad a nombre de nuestro ayuntamiento. Este procedimiento se podía haber iniciado algún año antes,
Si bien es cierto que con el juicio concursal sobre IDELPA abierto, los asesores pues, nos recomendaron esperar a que recayese la sentencia que, como todos sabemos, finalmente salió en el mes de mayo del año pasado. También es sabido que la sentencia del concurso de IDELPA ha declarado como culpables del mismo a toda la cúpula del PSOE, algunos de los cuales han sido inhabilitados y también condenados a indemnizar IDELPA. En el ámbito penal, otros han sido condenados a penas de cárcel, precisamente los dos exconsejeros delegados de IDELPA, que eran exconcejales del PSOE. Eso para que nos hagamos una idea de quiénes eran los que estaban administrando el patrimonio público en una empresa como IDELPA, el que ellos mismos cedían gratuitamente desde el Pleno. Por curiosidad, he estado repasando el Pleno de septiembre de 2008 para recordar qué decíamos los que entonces éramos concejales en la oposición para oponernos a este tipo de operaciones. Y digo literalmente lo que decíamos unos portavoces u otros de los diferentes grupos. Los vecinos no notan la gratuidad de la cesión. Están pagando las viviendas a precios bastante elevados. Otro decía, ceder solo a IDELPA es como poner el lobo al cuidado de las ovejas. Otro se preguntaba, ¿esta operación genera algún beneficio al ayuntamiento, al pueblo o a IDELPA? Otro, no vamos a permitir que el patrimonio del pueblo sirva para tapar los agujeros de la mala gestión de una empresa pública. Otro, en vuestras propias filas hay recelo sobre la gestión y el futuro de IDELPA. No sabemos lo que hacéis con el dinero, porque las familias hacen su entrega y no tienen vivienda. Estáis ocultando el verdadero motivo, inyectarle el patrimonio del pueblo a una empresa pública IDELPA desde la que luego hacéis las gestiones a espaldas de la oposición. Esos eran algunos de los argumentos resumidos que los entonces portavoces de la oposición esgrimíamos para oponernos a estos actos con los que se estaba dilapidando el patrimonio. Eran frases, desde luego, premonitorias de lo que luego ha pasado y que hemos ido descubriendo a medida que levantábamos las alfombras. Trampa, corrupción y mentira por parte del Partido Socialista. En aquel acuerdo de septiembre de 2008 no solo se cedió a IDELPA el terreno de la antigua feria, también se incluyeron otros terrenos, otros 17.900 metros cuadrados de suelo, lo que hacía una suma total de 46.000 metros cuadrados, en los que decían entonces desde el Partido Socialista que iban a construir 585 VPO que no se construyeron, como tampoco se han construido en otras parcelas que también se cedieron con anterioridad a IDELPA en otros acuerdos plenarios. Parcelas que ya os adelanto y os lo explicó el secretario, estamos estudiando, lógicamente, la reversión para actuar en defensa del interés de nuestro pueblo. Llegados a este punto, hay que decir que el procedimiento administrativo para recuperar estos terrenos del antiguo recinto ferial, cedidos por el Ayuntamiento, como decíamos, en septiembre de 2008, se ha venido desarrollando durante meses y cuenta, como es lógico, con los informes favorables, pues tanto del secretario como de la interventora como del arquitecto municipal. Ha venido acompañado también del levantamiento del acta notarial para comprobar que efectivamente en esos terrenos pues no hay nada construido, del trámite de audiencia a los posibles interesados y desde luego de muchas reuniones de trabajo y horas de estudio. Quiero reconocer públicamente el buen trabajo desarrollado por el señor secretario del Ayuntamiento y por la asesoría jurídica para encauzar la iniciativa del Gobierno municipal y traerla a pleno con todas las garantías. De todos los detalles de este expediente ya informó el señor secretario del Ayuntamiento a los diferentes grupos municipales el pasado martes en la comisión informativa. Me consta que de manera amplia y detallada, punto por punto, incluso de algunas cuestiones que van más allá del propio acuerdo plenario. Y ahora lo que procede en este pleno es que actuemos en defensa de los intereses generales de los palaciegos y palaciegas en un día, para mí y para mi grupo, histórico, aprobando la reversión de los terrenos del antiguo recinto ferial,
28.360 metros cuadrados, valorados en 10,5 millones de euros, para proceder a su inscripción en el registro de la propiedad a nombre de nuestro ayuntamiento. Terrenos que volverán a formar parte de nuestro patrimonio, del patrimonio público de los Palacios de Villafranca, para construir viviendas de protección oficial, porque es nuestra obligación, al no haberse cumplido la condición que se le impuso a Idelpa cuando se le cedieron los terrenos, y que no era otra que la de construir esas viviendas y terminarlas en un plazo de 5 años. Porque esa condición resolutoria expresa el reglamento de bienes y la jurisprudencia son muy claritas. Los terrenos regresan al ayuntamiento de manera automática, sin derecho a indemnización alguna, con todas sus pertenencias, y si hubiesen sufrido algún daño, además, tendríamos derecho a la compensación. Un acuerdo para el que, como es lógico, espero el voto a favor de toda la corporación. Tiene la palabra, por parte de los concejales no adscritos, la señora Belén Gallardo. Sí, muchas gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todos y a todas los asistentes al plenario y a todos los telespectadores que nos ven desde casa. Un plenario hoy muy concurrido. Un plenario que falta, como en otras ocasiones, nunca han faltado pues los señores estos que anteriormente se han nombrado, como teníamos públicos antes los señores del PSOE que venían a vernos en este pleno, seguramente que no les interesa venir, pero bueno, como bien decía el alcalde, sí que es verdad que hoy es un día histórico. Hoy es un día histórico para los Palacios porque, sinceramente, el día de hoy no debería de haber ocurrido nunca. Pues ¿por qué? Porque por una mala gestión, sí que es verdad que ahora vamos a reinvertir lo que son los terrenos por una mala gestión que se hizo en su día el equipo de gobierno, y la verdad es que fue penosa la gestión, pero bueno, podemos recordarlo hoy como pues vamos a conseguir algo que nunca tuvo que salir del patrimonio de nuestro pueblo. Como bien ha explicado el señor alcalde, cuando se celebró el pleno se hizo un condicionante de que tenían que edificar una serie de viviendas de protección oficial. Durante 5 años tenían que realizarse ese proyecto, nunca se efectuó. Pero sí que es verdad que tenemos que ser consecuentes de leerlo todo, de leer todos los informes y todos los informes que nos han dado el señor secretario y los técnicos del ayuntamiento. Y bueno, desde aquí darle las felicidades y la enhorabuena por el trabajo realizado a los técnicos y al secretario de Intervención y los técnicos del ayuntamiento, porque la verdad es que sí, que han aportado la documentación muy bien trabajada y nos han dado la facilidad para consultar todo lo que deberíamos de consultar. Pero sí que es verdad que bueno, que esto es un proceso largo, señor alcalde. Esto es un proceso muy largo que se inicia hoy, pero bueno, hay que saber también y hay que dejar dicho que se comienza hoy con el pleno, aunque usted ya a título personal ya lo hizo público la semana pasada en su Facebook personal, que esto es sin acritud ninguna, pero ya lo publicitó usted antes de pasarlo por pleno. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, que como hemos dicho, es positivo para el pueblo de los Palacios. Creo que se va a aprobar por unanimidad. Creo que no nos vamos a coger ningún otro tipo de voto. Y bueno, esperemos a ver qué es lo que pasa con estos terrenos. Esperemos a ver qué es lo que pasa esperemos que no haya por medio ningún tipo de ilegalidad, no, pero sí, como hay una empresa que está ahí metiéndonos el dedito en el ojo, que no haya ningún tipo de problema con ese tipo de empresa. Y nosotros, pues, como no podía ser de otra forma, vamos a votar a favor, porque sí que es verdad que lo que es del pueblo es del pueblo. Y nosotros queremos que esos terrenos vuelvan a ser gestionados por el pueblo. Gracias. Muchas gracias a usted. Por parte del Grupo Andalucista, tiene la palabra su portavoz. Gracias. Buenas tardes, compañeros de corporación. Los andalucistas vamos a votar a favor por una cuestión que es primordial,
y es que estos terrenos nunca debieron salir del Ayuntamiento de Los Palacios para cederlo a un agujero negro, un agujero espacial, que era Idelpa, que todo lo que entraba desaparecía. Y desaparecía de malas maneras, porque a la vista está, después de lo que ocurrió, todo desaparecía, pero el Ayuntamiento de Los Palacios se ha tenido que hacer cargo de muchas de esas cosas y otras están todavía en los juzgados. Y digo están todavía en los juzgados porque, por ejemplo, la sentencia esa a la que se refería antes el alcalde presidente de este ayuntamiento, tengo entendido que esa sentencia todavía no es firme. Esa sentencia está recurrida por las personas que han sido condenadas y, por lo tanto, todavía no es firme. Bueno, aún así, entiendo que esos terrenos, o entendemos los andalucistas, que esos terrenos nunca debieron salir del Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca, nunca jamás. Digo esto porque el Ayuntamiento cedió unos terrenos allá por el año 2008 a la Sociedad Limitada Idelpa, sociedad en la que participaba el Ayuntamiento de Los Palacios de Villafranca en plena mayoría y muy poco en la Diputación Provincial de Sevilla. Y ese era el motivo por el que el plenario de este ayuntamiento no tenía, entre comillas lo digo, plenos poderes con respecto a la sociedad. O sea, ese era el oscurantismo que tenía esa sociedad limitada, como ya he dicho. Y se dio unos terrenos en la antigua feria que tenían una condición resolutoria que lo ponía expresamente en el documento, que decía que si en 5 años no se hacían las VPO pertinentes, esos terrenos volverían al Ayuntamiento de Los Palacios. Y por lo tanto lo que hemos hecho es recuperar una cosa que era nuestra, de pleno derecho, y que como no se ha llevado a cabo esa condición resolutoria, como digo, pues esos terrenos deben revertir al Ayuntamiento. Lo que no entendemos los andalucistas es por qué hemos tardado 5 años más, porque si aquello fue en 2008, en el 2013 se acaba la condición y estamos en el 2018, o sea, 5 años después. Si era por esperar a la sentencia, es lo mismo. Fuese favorable o fuese en contra, creo que es exactamente lo mismo. La condición estaba expresa en el documento de cesión, los terrenos no se han construido, no se ha construido la VPO, por lo tanto, si no fuese sentencia firme, que no lo es, si no fuese favorable la sentencia a este ayuntamiento, creo que también deberíamos pelear por ello, porque efectivamente no se han hecho las viviendas, que era lo que pretendía el equipo de gobierno de entonces. ¿Qué hemos ganado? Pues hemos ganado lo que era nuestro, hemos ganado los terrenos que eran nuestros y por lo tanto nosotros estamos satisfechos, nada más. Muchas gracias, es nuestra primera intervención. Muchas gracias a usted también. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Sí, muy buenas tardes. Estamos ante el primer caso de reversión de terreno que hemos tratado en esta legislatura, yo creo que es la historia de nuestro pueblo, ¿no? Haciendo en orden cronológico un poco de historia, en septiembre de 2008 se le ceden los terrenos gratuitamente a la empresa Idelpa, una empresa municipal con una pequeña participación de Diputación, pero en que el 98% era del pueblo, ¿no? Idelpa, que se dedicaba sobre todo a la promoción de vivienda. Con un derecho a reversión que, según se vea, puede ser que nunca caduque. En el 2013 se acaba el periodo en el que se deberían haber construido las viviendas y el 28 de abril de 2014 pues ya se puede pedir la reversión. Y creemos que ahí ya se debería haber pedido. El 8 de noviembre de 2017 es cuando acaba este periodo en el que se puede pedir la reversión, caduca esa petición de reversión según una de las alegaciones que impone la empresa del Fondo Buitre, que es dueño de los terrenos actualmente, que es dueño porque se los vende la Caixa, que es la que recibe esos terrenos por el no pago de un préstamo hipotecario que tenían esos terrenos que se hizo también
durante el brillante periodo de los socialistas en este pueblo. O sea, que toda la operación esta fue una operación brillante para hundir más al pueblo, para perder terreno. ¿De acuerdo? Pero sí es verdad que nos choca un poco el hecho de que no se haya pedido antes esa reversión de terreno. Como bien decía el señor Moguer, esa reversión de terreno la podíamos haber pedido desde el 8 de noviembre de 2017 y hemos tardado mucho tiempo en pedirla. Creemos que puede ser que esa no reversión a tiempo, esa no petición de reversión a tiempo, que incluso se podía haber pedido cuando se inicia el proceso de liquidación, en sitios como Burguillo, que conozco bien, se pidió la reversión de todos los terrenos en el mismo pleno de la liquidación, del inicio de la liquidación de la sociedad Burguillo Natural, creo que se llamaba, hablo de memoria. Y entonces lo que no sabemos muy bien y no compartimos la idea del señor alcalde o la idea que le dijeron los señores asesores de que esperase la sentencia de IDELPA. Sentencia que, como bien dice el señor Moguer, no es una sentencia firme y sentencia que en un momento dado podía incluso perjudicar esa reversión de terreno. Esto, si todo va como dice el señor secretario en su informe, pues está claro que va a ser un caso de derecho administrativo y no tiene caducidad esa reversión de terreno y no vamos a tener ningún problema. Pero si va por derecho civil, por derecho privado, sí vamos a tener problemas. Hay jurisprudencia de jueces que dictan sentencias tanto en un sentido como en otro. Y ya ha habido casos, como en Burguillo, vuelvo a reseñar, en el que no se han podido revertir terreno por dicha caducidad. Por lo tanto, creo que se ha hecho esa petición de reversión demasiado tarde y no comprendemos por qué esos asesores argumentaron, porque esa tardanza en iniciar el expediente puede ser que haga farragoso ese expediente. En otro orden de cosas, hemos observado que el señor alcalde pues ha ido vendiendo esto como si fuera una cosa que va a empezar mañana. Si mañana van a entrar allí los albañiles y van a empezar a hacer la obra ya y las viviendas. Esto lleva su tiempo. En el mejor de los casos, si esto va bien y no tiene alegación ninguna, si no tiene un nuevo recurso por parte de Alcalí, la empresa, el fondo buitre, que es dueño de los terrenos, que si están valorados en 10,5 millones de euros, nos extrañaría mucho que ese fondo buitre no hiciera algún tipo de recurso y alargara un poco más el proceso. ¿Por qué? Porque esa gente se dedican a eso y no creo que a nadie le guste perder esos terrenos valorados en ese dinero. La noticia es buena, pero no podemos vender como si eso empezara mañana. No podemos vender incluso con una campaña teaser, una campaña de incógnita, una campaña ahí de suspense, diciendo que iba a haber algo muy gordo en el pueblo. Está claro que la reversión de los terrenos es algo importante para nuestro pueblo, un pueblo un pueblo con un término municipal bastante escueto, ya lo que nos queda por construir, y es muy importante, pero bueno, no podemos vender la piel del oso antes de cazarla. Tenemos que ir paso a paso y esperar que esa tardanza que hemos tenido en pedir esa reversión no sea después un problema a la hora de la sentencia final. Por lo tanto, contento por la petición de la reversión, pero bueno, no nos explicamos muy bien por qué hemos tardado tanto tiempo en pedirla. Nada más en mi primera intervención. Muchas gracias. Intentaré dar respuesta rápida a los argumentos de los diferentes portavoces. Por un lado, bueno, pues decía la señora Gallango que es un proceso largo que se inicia hoy no se inicia. Se empezó hace ya unos cuantos de meses, como he explicado antes, porque se han tenido que hacer una serie de trámites administrativos en los que se le ha dado audiencia a los interesados, ha habido que levantar acta notarial y, por tanto, cumplir con los trámites legales. Ese es el proceso administrativo. Desde mucho antes se empezó con la identificación de las parcelas, que no ha sido tampoco fácil porque había que hacer una serie de trámites importantes. Y el proceso largo depende de lo que estemos hablando, porque ustedes están confundiendo la reclamación sobre un crédito que pueda tener una empresa
contra el banco con la reversión de los terrenos. Son dos negocios jurídicos diferentes. Y la reversión, una vez que se apruebe hoy en el Pleno, pues mañana se llevará el acuerdo al registrador de la propiedad y procederá a la inscripción, tal como nos ha informado, dentro del periodo normal de 15 o 20 días que se tarda en la inscripción. Y otra cosa aparte serán las posibles reclamaciones que hubiere, si las hay, que habrá que verlo si las hay. Han dicho un par de portavoces que yo lo he publicado en las redes, yo he hecho público cuando ya estaba convocada la comisión informativa. Antes no, por respeto como es lógico a la corporación. Pero, hombre, en España hay libertad de expresión y cada uno pues que publique lo que crea conveniente. Decían algunos portavoces que no entienden por qué hemos tardado 5 años o por qué hemos esperado que finalizara el juicio concursal. Pues porque podía haber resultado que condenasen al ayuntamiento a comerse el activo y el pasivo de IDELPA. Y si nos íbamos a comer el activo y el pasivo de IDELPA, dentro del activo entraban esos bienes. Por lo tanto, ¿para qué íbamos a iniciar una reversión de algo que estaba en vilo que nos podía tocar? Afortunadamente, pues el ayuntamiento ha quedado suelto y al ayuntamiento no lo han condenado ni a coger el activo, los bienes, pero tampoco a pagar la deuda de IDELPA. Eso han condenado a los verdaderos culpables, que eran los que lo gestionaron. Y por eso los asesores jurídicos, con buen criterio desde mi punto de vista, pues nos han recomendado siempre que esperásemos a que finalizase el procedimiento mercantil del concurso de acreedores. Se terminó en mayo y al mes de tener la sentencia ya estábamos trabajando para empezar con la reversión. Y ahora pues, lógicamente, viene a pleno porque el pleno fue el que se dio gratis los terrenos y el pleno es el que tiene que ordenar la recuperación, aunque antes hayamos iniciado el procedimiento. Espero que le quede clara la duda. Hay algún grupo que dice que no comparte la idea y que lo podíamos haber hecho antes. También lo podían haber hecho ustedes, que sois cargos públicos, conocíais que esos bienes eran revertibles y podíais haber promovido ustedes una moción, una propuesta para que el ayuntamiento instase la reversión. Nosotros lo hemos hecho cuando hemos entendido, por la información de los asesores jurídicos, que era el momento más idóneo para defender el interés general de nuestro pueblo. Luego, algunos han mencionado, en este caso, a las alegaciones del Fondo de Inversión de Luxemburgo, que entiende, el Fondo de Inversión de Luxemburgo puede entender lo que crea conveniente. Claro, va a defender su crédito, no los terrenos. Este fondo lo que tiene es un crédito para cuando sobre esos terrenos. Evidentemente, si se venden los terrenos, ellos cobran todo ese dinero. Han presentado un montón de alegaciones intentando confundir una operación con otra. Por un lado, es la reversión de los terrenos, que es lo que nosotros estamos aprobando aquí y que la jurisprudencia y la legislación dice que vienen libres de polvo y paja, porque libres de polvo y paja salieron del ayuntamiento y se les impuso una condición a IDELPA: construyan ustedes las viviendas en 5 años y si no las construyen, de vuelta para el ayuntamiento. Y eso es lo que estamos haciendo nosotros, cumplir con nuestra obligación. Sobre las deudas y los chanchullos que hubiese dentro de IDELPA con los bancos, es otro negocio jurídico diferente y, por tanto, pues tendrá que dirimirse en otro procedimiento diferente y nosotros vamos a defender los intereses generales del Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, frente a los bancos, los fondos de inversión y frente a quien haga falta. Y ahí pues yo entiendo que estaremos todos a una. Luego hablaba también el señor Ruiz que le extraña que el fondo pues no recurra si el valor es de 10,5 millones de euros. El fondo de inversión lo que ha comprado es un crédito sobre las parcelas que estamos hablando por importe de 2,7 millones de euros. Este fondo de inversión le ha comprado 1.000 millones de euros a CaixaBank en toda España. Y dentro de esos 1.000 millones de euros hay una parte que corresponde a créditos que hay en IDELPA. No sobre los 10,5, sino sobre los 2,7, que los habrá comprado, evidentemente, por una cantidad
muy inferior a esos 2,7 millones de euros. Por lo tanto, yo pienso que es una operación para estar contentos, es histórica, como hemos coincidido todos los grupos políticos y los concejales que han tomado la palabra, y supone un cambio en lo que hemos conocido mientras gobernaba el Partido Socialista. En aquellos años se dedicaban a generar deuda y a dilapidar el patrimonio, a dejarnos sin suelo. Vendían el suelo, lo cedían gratis a Idelpa para luego hacer operaciones con las que tapar los chanchullos que hacían en Idelpa. De hecho, el préstamo al que han mencionado algunos portavoces, un préstamo a largo plazo con garantía hipotecaria, se tenía que pagar en 17 años, los 2 primeros de carencia. Esos préstamos se utilizan para inversiones a largo plazo. ¿Y saben ustedes lo que decía en la escritura notarial en qué se gastaron el dinero? 1 millón en nómina, en seguros sociales, en pagar impuestos vencidos y que no estaban satisfechos. O sea, pedir un préstamo a largo plazo, que es para inversión, poner en garantía terrenos del pueblo que son para construir viviendas, para tapar los agujeros de las deudas del día a día de Idelpa. Para eso lo reflejaron en la escritura notarial. Eso es muy grave. Y de hecho, pues evidentemente, nosotros pues votamos en contra, todos los grupos que estamos aquí, de aquel préstamo. Y nada más, no me extiendo más. Tiene la palabra en su segundo turno la señora Gallán. Yo voy a ser más escueta todavía. Yo creo que en la primera intervención he dicho que sí, que íbamos a votar, los concejales no adscritos íbamos a votar a favor, y sin que sirva de precedente esto y en los futuros plenos, tengo que darle la razón al señor alcalde. En este sentido, en lo que es la gestión anterior y bueno, y de que tenemos que estar contentos por lo que creo que se va a conseguir en el pleno de hoy. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias también a usted por el sentido anunciado de su voto. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Andalucista. Bien, vuelvo a incidir. Creo que se podía haber hecho antes la reversión y, por supuesto, o el intento de reversión. Y, por supuesto, no van a ser los concejales que están enfrente del equipo de gobierno los que tengan la inmensa mayoría y decisión como va a traer esto a pleno y que se inicie un expediente en este ayuntamiento. Para algo está el equipo de gobierno, digo yo, vamos. Es más, cuando me he querido informar de qué iba el punto, aparte de la documentación pertinente que venía, por supuesto, dentro de nuestro legajo para las comisiones informativas, pues digo, bueno, un resumen, y efectivamente, un resumen. Esto fue el 18 de enero de 2019 a las 2:10. Los Palacios y Villafranca recuperan in extremis los terrenos de la antigua feria. Ya, esto, una hoja de periódico. Curioso. El día 18. Hoy creo que no ha sido el pleno, no fue hasta hoy. O sea que no sé cómo es que esto aparece en los periódicos antes de que haya un pleno. No tiene mucho sentido, desde luego. Pero bueno, será que efectivamente, como ha dicho algún portavoz, ahora aquí no se dicen nombres, ahora se dicen algún portavoz, pues como ha dicho algún portavoz, seguramente cada uno pone en los periódicos lo que le da la gana. Y efectivamente es así. Lo que ocurre es que, hombre, nada más que por respeto al plenario, vamos a traer las cosas primero a los plenos y después las sacamos a los periódicos. Sobre todo porque en el artículo este es muy curioso, es muy curioso, porque es que la historia es un ciclo, esto se repite, dice: cuando la mayoría absoluta del todopoderoso PSOE de entonces no necesitaba más que decidir cualquier cosa para hacerla. Exactamente lo mismo que ha pasado ahora, o sea que cuando la mayoría absoluta del todopoderoso Izquierda y Progreso Izquierda Unida decide que los terrenos ya se han revertido. Y entonces manda los artículos a los periódicos, los saca y después celebramos el pleno. Ustedes nos podemos imaginar que este pleno no se hubiese celebrado por lo que fuere. Una inundación ahí en la puerta y no podemos entrar en el plenario. ¿Nos lo podemos imaginar que pueda ocurrir algo y no se celebre el pleno? Entonces, ¿qué pasa? Que ya es falso, ¿no? El artículo. Porque si el plenario no ha decidido qué se va a hacer, no se decide. Y punto.
Es que no se puede mandar un artículo antes de. Vamos, sobre todo por respeto a los demás. No es que no hay ninguna otra historia. O sea que vamos a respetar los tiempos y a los grupos políticos. Ya se lo he dicho antes. En el año 2008 entendimos los andalucistas que esa cesión de terreno no era limpia, no era transparente. Y efectivamente, no fue limpia y no fue transparente. Porque aquello parecía otra cosa. Era justo antes de las elecciones municipales del año 2009, si no me fallan las cuentas. Y fue lo que fue. Y terminó como terminó. Perdón, 2011, si no me fallan las cuentas. Fue antes de llegar al final de la legislatura. Claro, aquello se vendió como que se iban a hacer todas las viviendas de VPO de todo el mundo entero, mundial, que iban a venir aquí. Claro, si es que se hablaba que íbamos a triplicar la población de los Palacios de Villafranca, que la íbamos a triplicar. Vamos, que no estoy diciendo ninguna barbaridad. Se iban a hacer allí las viviendas, se iban a hacer las viviendas por la parte norte de los palacios. O sea, lo más. Los Palacios de Villafranca iba a pegar un impulso y sobre todo lo que se escuchaba desde ese banco era: súbanse en el helicóptero y vean el pueblo desde arriba. Ustedes son unos tristes, súbanse en el helicóptero y vean el pueblo desde arriba. Bueno, pues estos son todavía lodo, fango y más fango de aquellas historias que nos contaban en grande. Que nos querían vender un pueblo de otra galaxia y sin embargo era uno más de esta Andalucía que nos ha tocado y esta provincia de Sevilla que nos ha tocado vivir. Uno más, digo. Bien, nosotros vamos a votar a favor de que estos terrenos reviertan al pueblo de los Palacios de Villafranca, al Ayuntamiento de los Palacios de Villafranca, que es de donde nunca debieron salir. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias también a usted por el sentido anunciado de su voto. Tiene la palabra el señor portavoz del Grupo Popular. Bueno, sí. Está claro que estamos ante uno de los casos de nefasta gestión del Partido Socialista en los 24 años de gobierno y sobre todo en la última época socialista, que fue la que le hizo perder el ayuntamiento, ¿no? El equipo, la alcaldía y el equipo de gobierno, ¿no? Está claro que es un disparate a todas luces la cesión de terreno, la no construcción de vivienda, porque coincide también en una época en la que ya iba hacia abajo esa promoción, construcción y venta de vivienda en plena crisis, digamos, y por supuesto la petición de ese préstamo de carácter hipotecario sobre un terreno que además era del pueblo y encima lo hipotecan después. Las consecuencias han sido, al final van a ser, creemos, esperamos que sean buenas para nuestro pueblo con la reversión de los terrenos. Pero sí tenemos que volver a incidir que no creemos que hubiéramos que haber tardado tanto, porque si el activo y el pasivo de IDELPA, como bien decía el señor Valle, dice la sentencia que el activo y el pasivo de IDELPA pasa al ayuntamiento, estos terrenos hubieran sido un activo. Y si la reversión hubiera sucedido antes, hubiera sido un activo antes. O sea, hubiéramos tenido antes los terrenos, señor Valle. Y hubiéramos tenido los terrenos, ¿para qué? Para poder empezar el proceso antes. Y a lo mejor hoy podemos decir que estamos empezando a hacer las viviendas. Por lo tanto, no me convence en absoluto la teoría de los asesores de IDELPA o del ayuntamiento diciendo que teníamos que esperar la sentencia de IDELPA, porque una cosa no tiene nada que ver con la otra. Era una carga del terreno, la reversión en caso de no construcción. En el momento que empieza la liquidación de IDELPA, deberíamos haber pedido esa reversión de los terrenos. Que sí, que ahora se va a hacer muy rápido. Yo creo que si en 15 días el registrador de la propiedad firma la reversión de los terrenos, hay que hacerle un homenaje a ese hombre, porque yo creo que va a ser la firma más rápida de registro de propiedad de la historia, creo yo. Hay que tenerlo en cuenta, esa reversión. Pero vamos, que en fin, que estamos, por supuesto, con la idea de que la reversión es buena, por supuesto con la idea del disparate que se hizo entonces, del disparate del préstamo a largo plazo que se pidió, que al final fue para tesorería
y del disparate de perder terreno como perdió el pueblo en la época socialista, y que estamos a favor de que esos terrenos reviertan en el pueblo, pero que creemos que el proceso tenía que haber empezado mucho antes. Y no hace falta decirlo, pero que vamos a votar a favor. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, voy a ser también breve. Agradecer el voto favorable que han anunciado los diferentes grupos municipales y también los concejales no adscritos. Con respecto a la aparición de la noticia, bueno, pues ya se lo he explicado antes, siempre ha salido cuando ya estaba convocada por los grupos municipales y, por tanto, cualquier grupo puede haber hecho manifestaciones públicamente, nunca antes por respeto a la corporación. El señor Moguer, bueno, pues hablaba que ahora se hace exactamente lo mismo que en el año 2008, hablando de mayoría absoluta. Hombre, precisamente estamos haciendo lo contrario. De hecho, usted ha anunciado que va a votar a favor, ¿no? Porque estamos recuperando los terrenos que una mayoría absoluta, aplicando un rodillo y falta de respeto, como usted bien sabe, que lleva ya aquí muchos años y hemos compartido muchos años en la oposición, pues hacía descalificando permanentemente a la oposición y negándose a cualquier tipo de diálogo y a aceptar cualquier tipo de crítica. La diferencia yo creo que es notable, y tanto así que hasta usted ha anunciado que va a votar a favor. Por otro lado, me alegra cuando ha dicho el señor Moguer que son todavía este acuerdo plenario lodos y fangos de aquella historia. Me alegra, y permítame que se lo diga, porque en más de una ocasión me ha dicho usted: hombre, no hable más de la herencia, que estamos ya hartos de que hable de la herencia, ya está bien, vamos a mirar hacia adelante. Pues fíjese usted si la herencia es larga, tanto como la sombra del ciprés, señor Moguer. Es tan grande la deuda y es tan grande la cantidad de chanchullo que nos dio el Partido Socialista que hoy, en 2019, todavía estamos 8 años después intentando poner orden y recuperar para nuestro pueblo lo que, en este caso, dilapidó el Partido Socialista. Me alegro que usted reconozca, aunque en algunas ocasiones lo utilice para criticarnos dentro del uso legítimo que hace usted de la palabra, pero con el que no estoy de acuerdo. Y el Grupo Popular, bueno, pues insiste en que no debíamos haber tardado tanto tiempo, que podíamos haberlo tenido antes, que seguramente ya estarían las viviendas, y que no le convence la teoría de los asesores. Es su opinión, nosotros la respetamos. A mí la que no me convence es la que intentaron ustedes en febrero del 2014, que pretendieron obligar en un pleno extraordinario a este ayuntamiento a comprar todo el capital social de IDELPA para que nos comiésemos la deuda. ¿Recordáis ustedes aquel pleno? Porque yo todavía lo recuerdo. Porque si aquel pleno hubiera prosperado, hoy no estaremos recuperando esto aquí libre de polvo y paja. El ayuntamiento se hubiera hundido porque hubiésemos tenido que tragarnos toda la deuda de IDELPA. Fíjese usted a ver qué teoría es mejor, la suya o la que nosotros estamos aplicando. Tanto así que hasta la interventora le tuvo que hacer un informe diciendo que era ilegal lo que ustedes pretendíais, porque hubierais hundido al ayuntamiento. Yo lo recuerdo perfectamente, tanto que tengo el pleno aquí. Febrero del 2014, escrito de toda la oposición, pidiéndonos que convocáramos un pleno extraordinario para comprar el 100% del capital social de IDELPA, del activo, pero también de las trampas. 22 millones de euros que había de deuda de IDELPA, para terminar ya de rematar la faena. Fíjese usted a ver qué teoría es mejor, la que usted intentó aplicar o la que nosotros estamos trayendo aquí, aunque usted diga que es tarde. Pero sobre legalidad, el señor secretario ha hecho su informe y ha aclarado perfectamente que no caduca la acción. Por lo tanto, muy bien, pero el informe de legalidad no lo hace usted, lo hace el señor secretario, como corresponde. Lo verdaderamente importante de hoy es el acuerdo histórico del Pleno de nuestro ayuntamiento para recuperar los terrenos del antiguo recinto ferial, 28.360 metros cuadrados para la construcción de VPO, que fueron cedidos a IDELPA para esa finalidad, pero que no se ha cumplido. Con este acuerdo el ayuntamiento cumple con su obligación de proteger el patrimonio público. Tantas y tantas veces lo hemos dicho aquí, los que estábamos en la oposición al Partido Socialista. Y todavía recuerdo perfectamente cómo en tono burlón y grosero
el alcalde que me precedió decía IP, Idelpa Palenque, siempre tenéis la misma canción. Pues fíjense ustedes todo lo que está dando que hablar Idelpa y Palenque. Tanto así que han sido condenados, inhabilitados y obligados a indemnizar a Idelpa. Y 2 exconcejales condenados por corrupción política, por falsificar documentos para pagar por obras y por proyectos que no existían. Fíjense ustedes si ha dado que hablar Idelpa Palenque. Por eso hoy es un pleno histórico, porque estamos recuperando lo que tantas veces nos hemos lamentado aquí, que se estaba dilapidando. El patrimonio generado con el sudor de nuestros abuelos y que es el que tendrán que tener nuestros niños para que tengamos un presente y un futuro mucho más próspero. Como en tantos otros casos, el PSOE se dedicó a vender humo. En este caso, VPO que no se construyeron. Y con ese humo, como ya decíamos hace muchos años, intentó camuflar su mala gestión en Idelpa. Una gestión que el pueblo de Los Palacios y Villafranca está pagando y con creces. No solo nos dejaron una deuda escandalosa, sino también sin patrimonio. Este acuerdo, como decía antes, se adopta después de un proceso administrativo desarrollado con todas las garantías legales, con el que hemos hecho valer la garantía que nos da el ordenamiento jurídico para defender que el patrimonio cedido gratuitamente se destine a su finalidad y, si no es así, que recupere a su legítimo dueño, que es el pueblo de Los Palacios y Villafranca. No revertir esos terrenos supondría dejar que nuestro pueblo los perdiese y que en su mayor parte fuesen a parar a ese fondo de inversión de Luxemburgo. Y por eso lo digo que es un pleno histórico. Hoy estamos adoptando un acto de justicia y supone desde luego una gran victoria moral. Son suelos valorados, como se ha dicho, en 10,5 millones de euros, que nos permitirán la construcción de cientos de viviendas de protección oficial a precios asequibles para las personas que no tienen vivienda en Los Palacios y Villafranca. Y desde luego este pleno sí garantizará que esos terrenos o que con esos terrenos no se especule nunca más ni se cometan hechos como los que se han cometido antes del año 2011, perjudicando los intereses de todos los palaciegos. Por lo tanto, no habiendo más palabras en el punto, procedemos a la votación. Votos a favor. Se aprueba por unanimidad, señor secretario, de todos los concejales presentes, y no habiendo más asuntos, se levanta la sesión agradeciendo la presencia de todos los asistentes. Muchas gracias.